Vamos. Muy buenas tardes. Estamos iniciando la mesa de matemática aplicada en la educación. Les damos la bienvenida a todos y todas las que están escuchando. Sabemos que es una mesa disruptiva para lo que venían siendo los MASI, así que les agradecemos enormemente la invitación y la participación en este espacio. Voy a presentar a nuestros invitados y a quien está coordinando esta mesa conmigo, que es Gabriel Soto, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Nuestros invitados de lujo son César Retamal Bravo, doctor en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad París 10 y doctor en Ciencias Aplicadas por la Universidad de Talca, y actualmente es profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, Chile. Flavio Guiñez, doctor en Matemática por la Universidad de Chile, científico asociado al Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. Pablo Carranza, doctor en Didáctica de la Matemática y Estadística por la Universidad de París 7 y actualmente profesor de la Universidad Nacional de Río Negro, y Marcel Pochulú, doctor por la UNED en Didáctica de la Matemática, magíster en docencia universitaria y profesor de la Universidad Nacional de Villa María y de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Villa María de Córdoba, Argentina. Bueno, y quien les habla, Mabel Rodríguez, Universidad Nacional de General Sarmiento. Les contamos cómo pensamos la modalidad para esta mesa, que como más de uno habrá visto en la invitación que hicimos por las redes, estamos invitándolos a participar. Nuestros 4 invitados son expertos en alguna medida en diferentes asuntos vinculados con la matemática aplicada, sea desde la modelación o modelización matemática, sea desde la enseñanza de la matemática para carreras de no matemáticos, y entonces decidimos hacer una conversación, una charla entre nosotros y con quien esté viendo en vivo esta mesa, a quien invitamos a participar por el canal de YouTube. Las preguntas nos van a entrar y nos van a llegar aquí y vamos a poder tomarlas. Vamos a alargar una conversación. Antes de eso, le voy a dar la palabra a Gabriel para que nos haga una distinción que nos pareció sumamente importante como punto de partida, para distinguir para todos de movida lo que uno entiende o lo que entendemos por matemática aplicada, distinguiéndola de aplicaciones de la matemática, para que en esta mesa nos podamos centrar efectivamente en matemática aplicada, mirado desde el punto de vista de un profesor que enseña matemática en carreras en las que los profesionales que se gradúen van a tener que trabajar con matemática aplicada. Así que, Gabriel, bienvenido, te dejo la palabra. Bueno, gracias Mabel, bienvenidos a todos. Nuevamente agradecerles a los colegas que nos están acompañando en esta mesa. Una aclaración, yo pertenezco a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. La Universidad de la Patagonia Austral está acá al lado, somos vecinos, pero yo estoy en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Bueno, en cuanto a cuál es la diferencia básicamente, o cómo pensamos la matemática aplicada y cómo la contrastamos con aplicaciones de la matemática, es que cuando uno piensa en aplicaciones de la matemática, uno tiene el objeto matemático y lo que busca es alguna situación en donde ese objeto matemático puede ayudar a encontrar la solución. ¿Se entiende? Por el ejemplo clásico son los problemas de optimización en un curso regular de cálculo diferencial e integral, digamos, ¿no? O sea, yo aprendo a encontrar mínimos y máximos de una función y después pienso en cómo eso se aplica en maximizar un área, minimizar costos y demás. Mientras que cuando pensamos en matemática aplicada, nosotros tenemos el problema y tenemos preguntas que queremos resolver, y a partir de ahí empezamos a direccionarnos a decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de matemática, qué herramientas nos podrían llegar a ayudar para responder a esas preguntas? Y entonces, en algún sentido, los problemas de matemática aplicada no están estructurados o son estructurados por el modelizador, digamos, o el grupo de personas que quiere resolver o quiere responder a esas preguntas. Digamos, entonces, esa es básicamente la diferencia entre
aplicaciones de la matemática y matemática aplicada. Y lo que nosotros queremos enfocarnos es en matemática aplicada. Yo tengo el problema, ¿cómo lo resolvemos? Me parece que ¿se entendió? Digo, Claramente, y cuando nuestros invitados empiecen a contar algunas de las cosas que han hecho, creo que vamos a ponerle ejemplos esclarecedores. Bueno, largamos. Arrancamos con alguna pregunta y ustedes toman la palabra en el orden que quieran. Sabemos que varios de ustedes han tenido muchas experiencias resolviendo problemas en los que han usado matemática. Entonces queremos un poco que nos cuenten cómo fue esa experiencia de trabajar con matemática aplicada, cómo fue su formación cuando aprendían matemática en las universidades, qué les recomendarían o qué les resulta valioso para pensar en cuando uno está en el rol docente formando a una persona para que esa persona luego pueda resolver problemas de matemática. El que quiera tomar la posta, yo me silencio. Bueno, si les parece, empiezo yo. ¿Se me escucha, perdón? Bien. Perfecto. Bueno, primero te felicito, Gabriel, por la provocación que acabas de hacer con esa distinción de los dos conceptos, ¿no? Y yo la encuentro sumamente interesante porque, bueno, en particular nosotros, acá en Río Negro, en matemática, hemos migrado, si se quiere, producto de la formación inicial que uno tuvo, tenía una referencia que hacía que uno haga aplicaciones de la matemática. Hay toda una historia en didáctica de la matemática, al menos las que yo estudié, que no es ni mejor ni peor que otras, pero hay una tendencia a considerar primero todo un objeto de referencia de la disciplina, hay toda una teoría, la transposición que uno hace y llega a un objeto a enseñar y busca un contexto en el cual emerja. En el mejor de los casos, yo puedo interpretar que eso sería una aplicación de la matemática. Y en los últimos tiempos hemos hecho al revés. Como dijo Gabriel bien, tenemos un problema y que se desprendan los conceptos a partir del problema. Digamos que el problema, el proyecto en nuestro caso, demanda conceptos. Y comparto una impresión que tenemos de este tipo de experiencias. Bueno, primero que le da mucho más sentido al aprendizaje, porque encuentran una razón de ser los conceptos, ya no porque el profesor promete que servirán en algún momento, sino porque en efecto están sirviendo. Y hay un montón de otras utilidades, pero una dificultad que hemos visto es que se desordenan los conceptos. O sea, uno tiene un orden, llamémosle si quieren, epistemológico de la disciplina, y de repente cuando el que llama a los conceptos ya no es el orden de la disciplina, la estructura de la disciplina, sino el proyecto, el problema, vaya. Ahí se desordena todo y bueno, hay que estar muy atento a ver qué conceptos aparecen y cómo los hace desprender, cómo hace desprender la lógica matemática al interior del proyecto. Pero bueno, simplemente para comenzar eso, es una distinción sumamente interesante. Me gustaría complementar un poco lo que han dicho, bueno, tanto Gabriel como Pablo, si es posible. Yo creo que, a ver, lo que dijo Gabriel es muy interesante en cuanto a la distinción que hacemos entre matemáticas aplicadas y las aplicaciones. Y yo creo que para eso es importante como tener como claro que tenemos dos mundos que están como tratando de hablar entre sí. Tenemos por una parte el mundo real, ¿sí? El mundo extra matemático, por llamarlo de alguna manera, y el mundo de las matemáticas. O sea, tenemos el mundo de las matemáticas por un lado, el mundo real por el otro, y queremos hacer hablar estos dos mundos, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que típicamente los problemas de aplicación van desde el mundo de las matemáticas a este mundo real. Es decir, que como bien dijeron antes, ya existe el objeto, existe el modelo ya construido y simplemente lo utilizamos para resolver algún problema del mundo real. En cambio, el proceso que requiere el otro camino, ¿sí? Que en general es lo que llamamos modelamiento, modelación,
ocurre en el sentido inverso y después en viceversa, es decir, uno parte con algo del mundo real, después uno se mueve al mundo de las matemáticas, donde busca qué es lo que puedo utilizar para construir un modelo, y después interpreta todo esto en el mundo real para dar solución a problemas. Y yo creo que comprender eso como parte del proceso de la matemática aplicada y de la modelación, yo creo que es súper relevante para la gente que trabajamos en esto. Y yo creo que en general, como formadores de tanto de ingenieros o de profesores, muchas veces no lo tenemos claro. Y cuesta transmitir la enseñanza del proceso. Es decir, le hacemos modelar, por supuesto, a los estudiantes, le hacemos hacer trabajo con matemática aplicada, pero sin embargo, no le logramos transmitir los procesos que hay detrás, que son súper relevantes después cuando uno se enfrenta solo a un problema. Si me permiten, ¿puedo continuar? ¿Sí? Súper. Bueno, como decía Pablo, aparece este desorden de algunos conceptos que uno trata de verdad de poder encasillar de alguna forma, y como indicaba Flavio, está este mundo real y el mundo del matemático, ¿verdad? Que de alguna forma queremos hacer conversar a estos mundos. Yo creo que aquí algo súper importante que hay que tener en consideración es el lenguaje, es cómo nos comunicamos y la forma de cómo uno podemos comunicar y damos a entender. Porque no nos olvidemos que en este mundo real existen otras disciplinas que de alguna manera necesitan la ayuda de esta matemática. Por lo tanto, si yo voy a conversar con el biólogo, voy a conversar con el físico, voy a conversar con el químico, o estamos educando para formar ingenieros de algún área en especial, mecánica, eléctrica, ¿verdad? O biólogos o químicos, lo que queramos, necesitamos de alguna forma ponernos de acuerdo en los conceptos que vamos a utilizar. Porque nosotros podríamos estar pensando, cuando uno hace matemática, uno está pensando, no, que en la fusión, las funciones sean, no sé, pues de Lipschitz, sean H2, L2, y chuta, y eso ya, pero y al biólogo, al químico, ¿qué le digo? ¿Qué necesita? ¿Cómo entiendo? Entonces, es súper importante, ¿verdad? Como decía Pablo, este desorden de conceptos, poderlo llevar y poderlo encasillar para poder tener una conversación amena con la persona que está en el mundo real y queramos aplicar esta matemática, pero también sin dejar de lado toda la rigurosidad, ¿verdad? De poder tener esta formación matemática y que nos pueda dar, digamos, un sustento a lo que nosotros quisiéramos encontrar. Por eso a mí me gusta mucho la introducción que hizo Gabriel, lo que nos comentaba Pablo, Fabio, y yo le agrego a estos comentarios de los colegas es un lenguaje común. Intentar tener este lenguaje común, porque es súper simple, entre pares nos logramos entender súper. Pero cuando quiero bajar ese lenguaje común a otras disciplinas, chuta, ya me complico. Y si después yo quiero bajar ese lenguaje al resto de la sociedad, ¿sí? Eh, se, se me pierde más todavía. Entonces la idea es que esto pueda fluir, pueda mantenerse. Yo comentaba a los chicos hace un tiempo atrás que, no sé, a mi mamá le preguntan, ¿y tu hijo qué hace? Mi mamá todavía, han pasado años y todavía no sabe explicar qué es lo que hace su hijo. Y dice, ay, él está en un laboratorio, hace algunas cosillas. Entonces yo no sé si es problema de mi madre o es problema mío, que yo no he sabido efectivamente de tener este lenguaje común para poder entregarle a la sociedad en general. Sumo algún detalle a todo lo que estuvieron comentando ahí mis compañeros. Voy a quedarme ahí con alguna problemática que uno ve en la formación de profesores. Hay veces, no sé si se está escuchando o yo tengo problemas de conectividad. ¿Sí se escucha? Ah, bien. Hay veces me centro en la formación de profesores por mirarlo en educación y uno dice, comparto todo lo que estamos diciendo en esta mesa, pero qué difícil que es para el profesor que no fue formado de esa manera, porque el profesor a veces fue formado por otros profesores, otros matemáticos, y no siempre se les enseñó a trabajar con modelización o modelaje. Se les enseñó a trabajar con aplicaciones de la matemática, y esas aplicaciones hay veces, entre comillas, porque terminan siendo de realidades falseadas y manipuladas. Y eso pasa, lo veo también hay veces en la formación de ingenieros. Hay veces, pongo el ejemplo, el ingeniero civil que les toca dar clases para el ingeniero en alimentos. Y entonces
es como que tengo que volver a aprender cosas, haberme formado y tener una apertura distinta, decir, cuáles son los problemas que se presentan en la ingeniería en alimentos, en la ingeniería química, que yo los pueda traer a mi clase. Claro, y estoy formado a lo mejor en otra área. Soy ingeniero civil y no necesariamente entiendo ni el lenguaje específico de esas disciplinas, entonces eso se torna bastante difícil. Yo trabajo en la formación también de profesores y de ingenieros y vemos cómo cuesta pensar a veces la formación en las ciencias básicas en términos de las competencias de un ingeniero. Y esas competencias de un ingeniero me llevaría a pensar cuáles son los problemas que se presentan en el campo de esa ingeniería en particular, que yo lo podría llevar al aula de matemática, aunque se me desordenen todos los contenidos, obviamente, pero después en algún momento uno reordena y eso exige una formación de profesores que me quedo pensando, ¿no? Si efectivamente se están formando profesores de esa manera. Yo creo que Sí, es importante lo que comenta Marcela. Yo creo que eso es súper relevante como un poco el cuestionamiento que tenemos que hacer en la formación que hacemos en estudiantes de ingeniería o de todas las áreas que necesitan matemáticas. Esto de que a veces nos enfocamos mucho en general, o bueno, los currículums, los programas se enfocan mucho en la parte de los contenidos, pero no en enseñar la práctica, ¿ya? Tanto la práctica de hacer matemática, como que significa matemática pura, digamos, resolver problemas matemáticos, y también la práctica del hacer matemática aplicada, que significa resolver, tomar un problema del mundo real y trabajarlo y ver, arreglárselas para poder resolverlo, buscar las matemáticas necesarias. Y yo creo que en ese sentido es importante como que nos cuestionemos un poco eso, que a veces nuestro currículo tiende mucho a ser muy teórico, por llamarlo de alguna manera, mucho en base al contenido, a enseñar, no sé, pues, ecuaciones diferenciales, pero nunca se enfoca un problema en el cual efectivamente uno tenga que meter la mano en la masa y tratar de resolverlo. Y lo digo por sí, experiencia propia, ¿no? sumo algo chiquito en relación a lo que están diciendo, que es que cuando uno piensa en aplicaciones de la matemática estuvo dada y el profesor entiende que si no dio la matemática primero, el alumno no va a poder resolver. Y tal vez ustedes con la experiencia que tienen de haber resuelto problemas, de haber modelado problemas, puedan contarnos cómo fue en su caso particular, cómo fue el acceso a las cuestiones de matemática cuando tuvieron que resolver esos problemas y cómo eso los posiciona distinto cuando están en un aula de matemática, donde tal vez ustedes tengan como mucho más claro que no necesitan que el profesor les haya explicado antes todos los contenidos que el alumno necesita para abordar luego un problema de estos, de las realidades falseadas, como dice Marcel, o inventados para la clase. No sé cómo lo ven. Sí, yo Sí, quería, básicamente este desorden de que estamos hablando, justamente lo que muestra es el tras bambalinas, el detrás de cámara de lo que es hacer ciencia, ¿no? O sea, la ciencia siempre empieza sucia, desordenada, y es cuando uno empieza, si tiene el objetivo de, bueno, yo quiero responder estas preguntas, ese es el norte que nos lleva a, eh, a ordenarnos, ¿no? Pero claramente al principio está todo sucio, está desordenado, está fuera de lugar, ¿no? Perdón. Sí. ¿Puedo complementar eso? Porque de hecho estaba justo mirando un comentario que hace alguien en el chat, Pelu Szabo, si lo pronuncié bien, que habla como del método de investigación empírico en estadística y menciona un ciclo que se llama el PPDAC, que no sé si, bueno, me imagino que algunos de ustedes lo conocen nomás, que tiene que ver como en cierta medida cómo estructurar el trabajo estadístico en torno a una pregunta de investigación. Entonces, de hecho, las siglas son por pregunta, plan, planificación, datos, búsqueda de datos, análisis y después conclusiones. Y eso es súper importante como, sobre todo cuando estamos trabajando con profesores, poder transmitirles esos tipos como, yo le llamo como los marcos conceptuales que permiten como entender los procesos que hay detrás. Entonces, en ese sentido, ese ciclo ayuda a entender el proceso de trabajo estadístico, pero por otro lado también hay otros marcos conceptuales que permiten entender el proceso de modelamiento, tales como los distintos ciclos de modelamiento que hay. Y cuando uno está trabajando con estudiantes,
es súper útil contar con esa herramienta, porque permiten tanto reconocer cuáles son los buenos problemas con los que podemos trabajar, que permiten efectivamente trabajar ese proceso, y a su vez también reconocer en qué momento están los estudiantes, en qué etapa están, cuáles son las dificultades que están teniendo. Yo creo que eso es algo que es súper relevante y yo encontraría que sería ideal que también lo conociera la gente que trabaja en ingeniería, porque nuevamente ayuda a ordenar todo esto, este desorden que habla Gabriel. Perdón. Comparto, Flavio, lo Dale. que dices, pero agrego ahí una problemática que veo en la formación de cuando se tienen a los estudiantes, es decir, a ver cómo están los estudiantes, y a veces uno cae en este error. Mis estudiantes no saben nada de matemática, vienen muy mal formados de la escuela secundaria, y entonces es como que eso habilita para que yo empiece a tapar agujeros, uno diría. Entonces te voy a dar más matemática porque y es difícil, en este caso, al profesor correrlo de ese lugar, de pensar de que se puede enseñar de una manera distinta. Y me quiero tomar ahí de alguna de las cuestionamientos que hacía Mabel, cómo eran nuestros primeros acercamientos. Obvio que si yo me pongo a mirar cuál fue mi primer acercamiento en todo lo que fue modelización, y al principio fue terrorífico. Digo terrorífico, uno lo vive diferente porque te formaron de una determinada manera y entonces empezás a ver una lógica de otra disciplina porque tenés que entender otra ciencia de la cual requiere de herramientas matemáticas para resolver un determinado problema. Y entonces eso te lleva a hablar y a meterte en una lógica que es muy diferente a veces a matemática, darte cuenta de problemas, formas que representan cosas. Ahí incluso viene una riqueza, desde mi perspectiva particular, que empezás a darte cuenta de esas realidades falseadas y manipuladas que trabajabas en el área de matemática. Decías, mira, en esta área nunca los problemas se presentan como vos se lo estás presentando a los alumnos así empaquetaditos, que ya viene la función dada, que justo tenías las funciones. Voy a mirar ciencias económicas, que es un área en la cual yo trabajo también. Ya sé la ecuación de la demanda, ya sé cuál es la ecuación de la oferta y quiero encontrar el equilibrio de mercado. En la realidad eso no ocurre nunca. Cuando buscas eso, o sea, ojalá tuvieses los modelos ya están y tu única preocupación era encontrar en qué momento consumidores y productores encontraron un equilibrio de mercado. Uno dice, no acontece, esas son realidades falseadas y manipuladas. Entonces, te lleva a replantearte el modo hasta que aprendiste matemática y te pones te preguntas, ¿tiene sentido enseñarle a los estudiantes a resolver largas técnicas, mecanizar, resolver ejercicios de levantar indeterminaciones y calcular indeterminaciones horribles, exóticas, derivar hasta por tercera, cuarta vez una función que en tu vida te vas a encontrar con una función de esa naturaleza y te perdés toda otra riqueza que es, no estoy formando matemáticos, estoy formando a gente que no va a hacer matemática, que va a tener que resolver problemas reales. Y lo que yo le estoy enseñando es a resolver problemas que no son reales, ¿no? Me quedo pensando esas cosas. Sí. Perdón, una cosa, bueno, justo iba a hablar de ese tema con otra palabra que creo que no se nombró, que es que precisamente cuando abordamos problemas reales, aparte del desorden, bueno, rescato otras cosas que se comentaron, que la potencia de la matemática con sus diferentes lenguajes, no solamente hablo del lenguaje algebraico, del gráfico, digamos, con todos sus registros, la potencia de la matemática para darle racionalidad a las decisiones que hay que tomar en los proyectos, ¿no? en las actividades que uno tiene que hacer. Eso por un lado. Por otro lado, que en efecto, cuando los problemas son reales, esa ficción didáctica se termina y en la mayoría de los casos nos pasa a nosotros que los problemas pasan a ser interdisciplinarios. ¿Sí? Que creo que se nombró recién, Marcel, creo que de alguna manera si insinuaste eso. Digamos, a nosotros nos pasa explícitamente
y es un tema que estamos investigando, cómo, vinculado a lo que dice Mabel, ¿cómo puedo enseñar, digamos, si lo que convoca es el proyecto, la actividad, el problema, yo veo que no me convoca conceptos solamente de matemática. Para resolver esa situación, dentro del problema, del proyecto que tengo que convocar al unísono varias disciplinas. Disciplinas que casi, digamos, la mayor parte de esos conceptos que van a intervenir, los chicos no manejan, no conocen. Entonces, de repente es un aprendizaje eso, interdisciplinar, lo cual le agrega a la formación tradicional de los profesores más desorden todavía. ¿Sí? Porque hay que barajar, digamos, hay que ser un tipo profesor orquesta o trabajar con otros profesores, ¿no? El profesor de física, el profesor de química, el profesor de estadística. Nos pasa muy frecuentemente eso a nosotros cuando hacemos aprendizaje por proyectos que indefectiblemente hay que convocarlos. De física, de matemática, de estadística, de química, etc. Ahora, agregando también a lo que dicen el resto de colegas, si bien nosotros tenemos alguna formación, ¿verdad?, de matemática, tenemos una formación matemática y nuestros futuros estudiantes no van a ser matemáticos, ahí también tenemos otra dificultad, porque por un lado, nosotros tenemos que adaptar a la formación que ellos van a tener. O sea, yo soy matemático, pero tengo que tratar de enseñar y de pensar cómo piensa el biólogo, o tratar de pensar cómo piensa el químico, cómo piensa. Pero más encima, esos estudiantes tampoco vienen con una formación, tal vez son estudiantes, no son profesionales, entonces tenemos la disputa de trabajar con un grupo de colegas de otra formación, donde tenemos que conversar con colegas de otras áreas, pero después para enseñarle a un estudiante. Entonces ahí es donde muchas veces a nosotros, o por lo menos yo que he hecho, he dicho, bueno, me trato de olvidar que soy matemático o que sé matemática y trato de pensar y ponerme en los pantalones del otro, es decir, cómo ve la matemática, porque para el biólogo generalmente, no, esto como que lo último que esperaría es tener que ocupar matemática para poder resolver algo. Entonces uno dice, no, pero no te pongas así, si eso no es tan complicado, uno puede, o en alguna otra área. Entonces, es súper importante lo que acaban de mencionar, de generar sinergias con otras disciplinas para que podamos ir trabajando todos juntos. Ahora, efectivamente, lo que nos sirve a nosotros la formación de matemática es porque con nuestra formación de matemática sí tenemos una rigurosidad, a pesar de que en algún momento, y no vamos a utilizar nunca la tercera o la cuarta derivada, pero sí haber encontrado en algún momento de nuestra formación, haber tenido que demostrar unicidad y existencia de alguna solución, de alguna función, nos permitió a nosotros poder tener una rigurosidad para poder enfrentar un problema, poder ver todo lo sucio que puede tener el problema, pero simplemente poderlo limpiar y decir exactamente con esto me quedo, esto no me sirve por ahora, y así poder ir creciendo y ir trabajando directamente con las otras disciplinas y sobre todo con los estudiantes, que no nos olvidemos que nosotros estamos formando futuros profesionales, pero como lo estamos formando, son muy pequeños todavía que no tienen las mismas capacidades de abstracción o las mismas capacidades o el mismo lenguaje que lo tenemos nosotros. Por lo tanto, los tenemos que tener una doble adaptación, una adaptación para trabajar con el estudiante, ¿verdad? Y ponernos ahí, y la adaptación de poder estar en un área que no es la nuestra. A lo mejor podernos salir un poquito de nuestra zona de confort. Sí, acá en el chat, por ejemplo, hay varios comentarios que básicamente rescatan la cuestión del lenguaje y la comunicación, esta apertura que cuando uno hace matemática aplicada tiene que tener hacia el otro, digamos, y después este cambio de paradigma del rol del profesor, ¿no? O sea, cómo cuando uno piensa en hacer matemática aplicada en la clase, el rol del profesor es totalmente diferente, ¿no? Hoy puedo como retomar algunas de las ideas que me parecieron bien interesantes que mencionaron. Voy a partir por Marcel. Sí, Marcel como que mencionó este tema de las realidades falseadas, ¿ya? Esto de que muchas veces armamos problemas que, como profesor, armamos problemas que están hechos a la medida para que aparezca justo la solución perfecta o el modelo perfecto. Y de hecho es interesante porque en educación se trabaja mucho eso, y es un fenómeno que se reporta en la literatura y que algunos lo llaman como la suspensión del mundo real o del sentido común, que es el efecto que generan este tipo de problemas, que estamos enfrentando al estudiante a problemas tan perfectos que siempre tiene una solución exacta, bien precisa,
que da respuesta, que es súper fácil de interpretar la respuesta a problemas, pero al final, cuando después estamos en problemas del mundo real, no son así. Las soluciones no son perfectas. Entonces, toda esta seguidilla de problemas que fuimos enfrentando a los estudiantes, desde la educación primaria hasta la educación universitaria, hace de que ellos crean que cuando estén enfrentando un problema, como que tienen que simplemente aplicar la fórmula o alguna solución precisa para poder encontrarlo. Y eso yo creo que genera muchos problemas en general para los estudiantes más adelante, cuando tienen que enfrentar problemas de verdad, ¿ya? Y conecto eso también como un poco con lo que decía César. César hablaba esto del proceso de limpiar un problema, ¿sí? O sea, estamos frente a una situación y es súper importante esto de limpiar, ¿ya? Y en general hablamos eso de limpiar, significa quedarse con los elementos más importantes, pero también ser capaces de simplificar. El proceso de simplificar requiere tomar decisiones. Y eso es lo que hace interesante este trabajo, es que le está dando oportunidad a los estudiantes que tomen decisiones. Cuando tú trabajas con un problema típico matemático, ellos no tienen que tomar decisiones, tienen que simplemente utilizar la matemática para resolver el problema. En cambio, ellos tienen que decidir. Y eso abre un mundo de posibles caminos de solución y por tanto de distintas soluciones. Y yo creo que eso es muy interesante para los estudiantes, porque pueden trabajar distintos grupos, por ejemplo, si hacemos trabajo colaborativo, van a lograr distintos modelos, distintas soluciones a los problemas, y eso es interesante el trabajo después de poder, ok, discutamos qué ventajas tiene este modelo versus otro, esta solución versus otra. Y nuevamente, eso permite trabajar argumentación, permite trabajar un montón de cosas que son beneficiosas para después, cuando ellos tengan que trabajar en el mundo, digamos, entren al mundo laboral, que van a tener que trabajar con gente distinta, de otras disciplinas, van a tener que trabajar en equipo y tienen que comunicarse con ella. Entonces, todo al final esto como que va en la línea de poder prepararlos para eso, creo yo. Quiero mencionar algo, Flavio, que le subyace a lo que acabas de decir, pero lo quiero decir explícitamente y ahí vuelvo a darles la palabra para ver particularmente ustedes cómo lo ven. Es clarísimo lo que acabas de decir, que el rol del profesor no es el mostrar cómo se modeliza algo o cómo se modela algo en la clase. Si uno quiere que el alumno aprenda a resolver problemas reales en donde usa matemática, el profesor no es quien muestra, quien funciona como modelo docente, que como docente les cuenta, les muestra cómo se hace y que luego ellos intentan replicar. Decías explícitamente en tu presentación recién que los alumnos son los que toman decisiones y eso cambia mucho la perspectiva de cómo es el rol del profesor. Entonces, ahí va la pregunta de cómo imaginan esa vivencia, de qué es lo que uno como profesor les hace vivir a los estudiantes en la clase de matemática, en la clase, en la casa, buscando información, volviendo al aula, no me importa si a distancia o sincrónico o presencial, no me interesa esa discusión, pero sí cómo el profesor invita a los estudiantes a que sean ellos quienes viven ese proceso de modelización, porque eso es clave. El profesor no debería mostrar cómo se modeliza pensando que eso es suficiente para que el estudiante aprenda a modelizar. Les vuelvo la palabra. Bueno. Súper difícil. ¿Hay alguna? Sí. Pablo, te dejo. Voy a contar a partir de la experiencia, porque en este replanteo que uno también, en este crecimiento que uno tiene, se está replanteando marco teórico incluso. Esto lo admito abiertamente y hasta con alegría. Nosotros hacemos proyectos que no son evocados en clase de matemáticas. Hacemos proyectos en general reales, donde, como bien dijeron los colegas, se toman decisiones. Y la matemática, junto con las otras disciplinas, que en general es estadística, química y física, nos ayudan a construir un argumento racional precisamente para las tomas de decisiones que los proyectos nos demandan. Ese es un poco el juego que hacemos en clase. A veces pasa que, digamos, voy a pensar en el rol del profesor, ¿no? Depende del momento del proyecto, hay veces que el profesor somos gestores. Gestores, por tratarse de un contexto real, gestores. ¿Qué hace falta? Un vidrio, lo traigo. Gestores. Hay que comprar tal, tenemos plata del proyecto para hacerlo.
un gestor administrativo, por momentos. Por momentos somos provocadores. Provocadores. Cuando se construye un discurso argumentativo en el proyecto para una toma de decisión, cuando vemos que la lógica no es sólida, provocamos, inquietamos, molestamos. Venimos a hacer una mosca en la oreja de los chicos, molestándolos continuamente para romper esa lógica que a veces se basa no en argumentos, sino en quién es más extrovertido, quién es mayor de edad, etcétera, etcétera. Y hay veces en que, bueno, que explicamos. Hay etapas, momentos que explicamos, que hay que modelizar, supongamos en GeoGebra algo, y no sale, y lo admito, sí. Bueno, vamos a empezar a modelizar, que hay varias, digamos, varios caminos para modelizar, algunos son más descriptivos, otros son más analíticos, pero siempre con la intención de que construyamos después un discurso. ¿Sí? Ese es el fin para nosotros último, porque el proyecto nos está demandando precisamente tomar decisiones racionales. Entonces, ocupamos lugares diferentes, según el momento. Sí. Volviendo un poco a lo que planteaba Mabel, como esto del rol del profesor, mi trabajo fundamental ahora tiene que ver con formación de profesores de nivel escolar, van a profesores de básica y profesores de educación secundaria. Y claramente es complejo porque le estamos pidiendo a estos profesores que tuvieron una formación muy tradicional, que nunca tuvieron experiencia en hacer matemática de verdad, digamos, o lo que significa la práctica matemática verdadera, que hagan eso con sus estudiantes y que planteen problemas del mundo real o cercanos al mundo real. No tienen por qué ser completamente el mundo real, pero tienen que ser problemas que sean realistas al menos. Pero sin embargo, esos problemas requieren un tipo de trabajo que es complejo. O sea, cuando yo planteo un problema y dejo que los estudiantes tomen decisiones, se me abren millones de caminos de posibles soluciones. Y si uno no tiene la confianza, la preparación, puede significar que al final me voy a perder entre todos esos caminos, no voy a ser capaz de guiar a mis estudiantes para que puedan encontrar la solución y se me puede desarmar las clases, que le pasa a mucha gente, ¿ya? Sin embargo, y ahí yo creo que la clave está en que nuestro rol como profesores es monitorear, guiar el trabajo de los estudiantes en el trabajo de modelamiento. Requiere, por supuesto, flexibilidad, como mencionan en el chat, pero también requiere planificación. Y eso yo creo que es clave. O sea, si yo voy a trabajar un problema de modelamiento, de modelación o de aplicación de la matemática que es difícil, yo tengo que prepararlo, tengo que planificar, tengo que pensar sobre cuáles son los caminos que pueden seguir mis estudiantes con las herramientas que sé que poseen, ¿ya? Independiente de cómo se vayan a ir, ¿ya? Yo creo que es necesario ese tema de la planificación. Yo creo que es clave y eso yo algo que trato de transmitirle a los futuros profesores que formo, digamos. Ahora, complementando lo que dice Fabio, ¿se escucha, verdad? Que dice que tengo conexión limitada, pero ¿está bien? Sí. Complementando, a mí me hace mucho sentido que muchas veces nosotros nos preocupamos y recibimos estudiantes de primer año de universidad, segundo año de universidad, o podemos estar en un curso superior, pero dentro de su formación como futuros profesionales van a estar 4, 5, tal vez 6 años en la educación superior, pero vienen de una enseñanza donde por lo menos acá en Chile han pasado 12 años, han estado 12 años, digamos, donde la han estado enseñando de una manera, y cuando entran a la institución y nosotros queremos hacer ese cambio medio un poco rupturista, donde ahora yo no le enseño la fórmula, sino que descúbrala solo, yo soy el facilitador, y choque, bueno, ¿y de qué me están hablando? ¿Ok? Entonces es súper importante que nosotros como académicos, como profesores, también de alguna manera podamos insertar estos granitos de arena, como lo decía Fabio, en poder a lo mejor formar, en intentar capacitar, en intentar entregar otra herramienta a nuestros hermanos chicos, que llamo yo, que vendría siendo la secundaria, en este caso la enseñanza media, y por qué no la enseñanza más básica, como para poder permitir de poco a poco ir generando estos lazos y estos cambios en estos paradigmas de la enseñanza, ¿verdad? Sobre todo en la matemática, porque si no,
va a seguir siendo un grupo durante muchos años enseñando de una manera a la que están acostumbradas, a la que a muchos se le hace más fácil y no quiero ningún cambio porque así me enseñaron y así funciona todo súper bien. Y una vez estando aquí en la universidad, le rompemos y le decimos, oiga, pero ahora bienvenido al mundo real. Entonces también es súper complicado. Por lo tanto, si efectivamente ya tenemos el problema de poder tener un lenguaje común con otras disciplinas para poder enseñar matemática a unas disciplinas que no es la nuestra, pero creemos que podría ser el rol de profesores, en industrial, ¿verdad? Y más encima venimos con chicos que no están acostumbrados a eso. Entonces, de alguna manera, poder trabajar con estos chicos, pero también ir viendo qué pasa más abajo. Decir, oye, señores, tal vez desde antes empezar a proponer algún cambio, porque si no, efectivamente, este quiebre es bastante. Y yo suelo agregar que también la palabra que uno se transforma en la sala de clase, que es un facilitador. O sea, aquí yo no voy a tratar de ser el que va a facilitar las cosas. Y efectivamente, voy a ser la mosca en la oreja o el pulga, pero siempre con el rol de poder facilitar, de poderle permitir al estudiante que juegue. ¿Sí? O sea, como yo soy el que voy a todas, no se preocupe cómo agarro la pelota, pero yo soy el que le voy a dejar la pelota para que usted patee. Y si patea bien, súper. Y si patea mal, no se preocupe, yo voy a buscar la pelota. O sea, el rol del facilitador es súper importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya pasamos. O sea, nosotros ya a lo mejor ya aprendimos, ya nos pegamos el porrazo, nos costó, ¿verdad? Mucho. Entonces sabemos. Entonces esa parte es la súper importante para poderla tener en conjunción con el resto de las disciplinas. Y eso los chicos lo valoran un montón. Al principio, no, que uno es el malo, que uno solamente quiere puro molestar, ¿verdad? Pero al final, a la mitad, se dan cuenta que efectivamente ellos sí han aprendido. Y no se han aprendido de memoria que el teorema de Pitágoras, no se han aprendido de memoria cuál es la... No se han aprendido nada de memoria, porque les nace, porque ya se les inyecta en el ADN de que efectivamente es el camino correcto. Y sobre todo para tomar decisiones y poder decidir. Y eso de tomar decisiones la están tomando para solucionar un problema real de matemática que está asociado a una asignatura y a una carrera. Pero efectivamente, cuando él llegue, egrese y se ponga en el mundo laboral, esa misma lógica que siguió para resolver el problema de matemática del curso tanto, le va a servir para poder tomar decisiones a su vida. O sea, eso es súper importante y eso es lo que le va a permitir tener una mejor acción a futuro. Retomo unas cosas que leí ahí en el chat, que está en onda de lo que estamos conversando, y me quedaba pensando, porque aparecía en un momento que decía, no solo necesitamos profesores que sean flexibles, sino instituciones que sean flexibles, y esta idea de que los estudiantes se resisten al cambio porque requieren mayor esfuerzo. Y me pongo a pensar, bueno, las instituciones están formadas por personas, y eso es difícil a veces también, los cambios en las instituciones. Escuchaba recién a César cuando hablaba de, bueno, qué pasa en la escuela secundaria, y lo miro en Argentina, y miro los contenidos, los diseños curriculares en Argentina, no me dice que tengo que enseñar una matemática ortodoxa clásica, siglo XVII, XVIII. Me habla de otras cosas, me habla de que no todos van a ser matemáticos, que tengo que estar pensando que tengo que formar una matemática para la vida, y sin embargo eso todavía no impacta de esa manera en la escuela secundaria, y en las universidades a veces pasa exactamente lo mismo, porque uno puede ver en el caso de Argentina, Confedi, por ejemplo, para ingenierías, establece cómo habría que trabajar en las carreras de ingeniería, y sin embargo uno va a la institución y uno está viendo la formación de ingenieros siglo XIX todavía. Y podríamos hasta encontrar, ahí debió ser provocador en esto, podríamos encontrar hasta videos de YouTube cómo se magnifican clases de ingeniería que están filmadas, y cuando uno las mira, ortodoxa, clásica, donde el profesor lo que hace es, hace un despliegue de conocimientos matemáticos, yo les sé decir, abundante, precisos y a veces hasta inútiles para resolver ciertas cosas. Uno dice, no está resolviendo nada concreto. Si estoy dentro de una ingeniería y hoy teniendo estándares para las carreras de ingeniería, ¿por qué no se pone alguien a pensar
qué hace un ingeniero en particular y cómo meto toda una matemática y cómo se... No, queda de nuevo matemática desarticulada, matemática por el placer mismo, ¿no? Entonces, qué difícil a veces esos cambios a nivel institucional, porque a lo mejor el profesor puede tener esta intención, pero las instituciones cuestan. Sí, tal cual, Marcelo, excelente ese comentario, porque en efecto, algo que observamos es que nosotros pensamos en términos de ecosistema, ¿no? Un profesor que va a querer pretender cambiar algo, hay que comprender lo que una institución, una escuela, un colegio, una universidad, es un ecosistema que tiene una coherencia interna. Nos guste o no nos guste, tiene una coherencia interna. Y que está a su vez relacionado con otros ecosistemas que le dan una macrocoherencia, ¿no? Que los programas se puedan intercambiar cuando te cambias de universidad y demás. Todo ese proceso de estandarización afecta a los cambios, a la dinámica, frena, provoca una inercia estática y realmente es muy difícil. Y esto me parece muy interesante, Marcel, porque habla de que la responsabilidad del cambio no es solamente el profesor, en este caso de matemática, sino de toda la institución. Entonces, la idea creo que es que hay que repartir responsabilidades, compromisos y nos obliga a comunicarnos. Comunicamos con otros profesores, con la administración cuando nos pide papeleos inútiles, así como damos conceptos de matemáticas que pueden parecer inútiles, también hay papeleos inútiles que nos llevan al estándar, a lo de antes. ¿Sí? Por eso nos gusta la palabra ecosistema. Bueno, y creo que es muy importante que el profesor, cuando quiere cambios, está bien, al principio quizás es una punta de lanza que inicia un cambio, pero después tiene que enseguida buscar complicidades, en el buen sentido, y formar equipos, y que la administración acompañe y se adapte a los cambios. Si no, es una batalla en solitario. Igualmente les pregunto algo, porque perdón. ustedes 4 trabajan en más de 4 instituciones y no creo que las instituciones en donde trabajan hayan tenido las condiciones ideales para que ustedes pongan a sus estudiantes a modelizar problemas. Y sin No. embargo lo hicieron. Entonces, ahí me parece que este es un mensaje súper valioso, que nos cuenten algo de la experiencia de más allá de la institución y no por ignorarla, y entiendo por supuesto Pablo y coincido en esto del ecosistema y de cómo todo tracciona, pero igualmente uno cuando está convencido de que hay algo que es valioso para el alumno no se queda quieto, y entonces algo de las experiencias que nos puedan contar donde más allá de la institución lograron instaurar o instalar algún tipo de trabajo de este estilo, sería buenísimo que compartan. Pero, Mabel, ¿puedo decir algo antes de eso? Antes de yo creo que dejar la palabra. Yo creo que me parece súper importante el tema de la institución. Yo creo que, porque uno puede tratar de remar contra corriente, pero es súper difícil. O sea, yo, por ejemplo, hago clase en ingeniería, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, y hago una sección de cálculo entre 9 secciones y tenemos que estar todos alineados, y por lo tanto es muy difícil cambiar si no hay una decisión como institucional de querer cambiarlo. Por otro lado, un curso de modelamiento para profesores en la Universidad de Chile, donde ellos decidieron hacer un curso de modelamiento porque saben que los profesores, como dice el currículo chileno desde el año 2009, los profesores tienen que enseñar a modelar. Entonces hay una decisión institucional que es súper importante, que dice, oye, enseñémosle a estos profesores, preparémoslo para que puedan hacer este trabajo. ¿Ya? Y yo creo que hay otra capa que es más, al menos a nivel escolar, que es mucho más importante, que también qué pasa a nivel nacional. O sea, a nivel nacional, ¿cuál es el problema que tenemos? Es que tú tienes los documentos curriculares, las bases curriculares que te dicen los profesores tienen que enseñar la habilidad de modelar, ¿sí? Pero sin embargo, eso no viene aparejado con un trabajo con las instituciones que forman los profesores, después con un trabajo con las escuelas, para entregarles la herramienta a los profesores que ya están en servicio. Entonces, yo en ese sentido soy muy defensor de mis profesores, yo no los puedo juzgar porque no les puedo pedir que hagan cosas para las cuales no han sido formados, es muy difícil, ¿ya? Y eso aplica inclusive también para los que trabajamos a nivel universitario. Es muy difícil pedirle a alguien que enseña en ingeniería que cambie su manera de enseñar si no les hemos dado herramientas para poder hacerlo, ¿ya? Y yo creo que eso es clave. Así que ese era mi comentario. Voy a tomar
La noción, me gustó la expresión de Pablo, que es muy acertada con la cuestión de ecosistema, y respondiendo a lo que estaba preguntando Mabel, cómo uno logra y yo creo que un poco también lo voy a decir por una tesis, una vez que leí de una tesis de doctorado de Geoffrey Roulette, que hablaba de cómo podían algunos profesores sostener clases ejemplares de matemática, ¿no? Estas clases que uno diría, buenas clases, en nuestro contexto sería, bueno, aquel profesor que estaría enseñando con modelización matemática, no una matemática ortodoxa, clásica. Lo que hacía esta investigación lograba que estos profesores que lograban mantenerse en esas clases que uno diría está bueno, no estaban solos, estaban actuando ahí en comunidad con otros, vinculados a equipos de investigación, leían reportes. No estoy trabajando en la soledad, porque si estoy trabajando en la soledad, a lo mejor yo puedo ser muy creativo, salir a una institución que a lo mejor me formó con modelización, vengo con muchas ideas. Me voy y quedo aislado, el sistema me absorbe, y al cabo, lo hemos visto a veces en profesores nosotros, que eran muy buenos como estudiantes, y uno decía, este va a ser espectacular. Lo vemos 10 años después y se volvió tan ortodoxo como la gente que nosotros criticaríamos. Pero ¿qué pasó? Quedó aislado. Entonces, y cuando vemos cualquiera de nosotros, uno dice, mirá qué lindo cómo está trabajando, yo lo puedo escuchar a César, a Gabriela, a Flavio, a Pablo, a Mabel, pero todos nosotros pertenecemos a comunidades, a comunidades donde nos juntamos, pensamos, uno lee, se actualiza, mira lo que pasa en otro lugar, y eso te ayuda a sostener tu sistema de creencias, es decir, el modo en que estoy enseñando, yo puedo decirte que hay reportes, hay investigaciones que muestran qué desarrollan los estudiantes de una forma y qué no de otra, y no me quedo así que me atrape el sistema, como para aportar algo a lo que preguntaba Mabel. Para complementar Sí, solamente perdón. que, no, disculpa, que me quedo con lo que decía Marcel, decía, efectivamente, uno no está solo, pero siempre hay uno el que empieza. Hay un mono porfiado por ahí dando vueltas, ¿ya? Y ese se tiene que tratar de convencer. Ahora, si logra convencer a uno, estamos al otro lado, porque luego ya es fácil, pues. Puede convencer a dos, a tres y ese otro. Entonces, como lo que preguntaba Mabel, decía, bueno, en el caso nuestro, acá en la Universidad de Talca, en la Facultad de Ingeniería, efectivamente en esta época, estaba hablando hace 12 años atrás, ese mono porfiado fui yo, y venía recién llegando de mi doctorado, venía con esta ilusión de querer hacer cosas distintas, este chiquillo que había terminado recién y quería venir, y se encontró con todos estos ortodoxos donde no le daban entrada, y simplemente era como, no, ¿cómo tú vas a poder hacer esto nuevo? Entonces, efectivamente, el mono porfiado, ahí hubo un mono porfiado, pero que trataba de convencer y convenció a otro mono porfiado que en realidad ni siquiera era matemático, era un químico. Entonces, el químico, que también era relativamente joven en esa época, ¿verdad? Entonces, hubieron dos monos porfiados, y al final de andar de un semestre, habían 5 monos porfiados dando vuelta, y esos 5 monos porfiados eran efectivamente la gente que hacía ciencias básicas, y juntó la gente en ciencias básicas y logró tener un producto que al final casi era una asignatura que le rendía a las 5 áreas de las que nosotros teníamos. Por lo tanto, podíamos tener a un puro cabro preocupado porque cuando uno le dice, oiga, pero usted tiene que invertir 10 horas de trabajo, y uno dice, oiga, pero ¿cómo invierto 10 horas a usted, más 10 horas para física, más 10 horas para química, más 10? No me da. No, usted con que invierta 10 horas aquí, le va a rendir a todo. Entonces, efectivamente, podíamos ir a ganador, pero también podíamos ir a perdedor, y efectivamente, bueno, salió todo bien, es una nueva forma, o sea, una nueva forma de poder operar. Y luego, estos ortodoxos, efectivamente empezaron a mirar y decían, bueno, no es tan malo tal vez, y logramos cambiar un poquito, pero volviendo a la génesis, efectivamente, hay que tener una comunidad, hay que tener una red de apoyo, para no sentirse solo, pero efectivamente, en parte por un mono porfiado y convenciendo a otro mono porfiado. Sí, César, excelente. Y agrego, permítame una cosita más.
Es cierto, coincido con Flavio que cuando habló de tener una actividad planificada, pero en esto de mono porfiado, que voy a tomar tu analogía, y de abrir camino, cuando lo haces por primera vez, hay que asumir la incertidumbre que esto genera. El miedo y convivir, hay que convivir con eso. Hasta que de a poco se van acomodando los tantos, que quizás la primera vez que lo haga no sale tan bien, pero aprendo, invito y, digamos, y en la segunda me va a salir mejor y así. Pero insisto, si bien es muy importante planificar, hay que asumir que, digamos, asumir la cuota de incertidumbre, que es por definición cuando uno hace algo nuevo. Después es mucho más cómodo y se genera, de hecho, una zona de confort nueva, porque disfrutás mucho de este tipo de trabajos, ¿no? Es que, inclusive, no solamente le da sentido a la matemática a los estudiantes, sino que nos da sentido a nosotros como profesores. Nos devuelve el sentido, ¿no? Y genera una nueva zona de confort agradable. Pero insisto en eso, ¿no? Poder soportar la incertidumbre que genera esto. Concuerdo con Pablo, de hecho algo que se me había olvidado mencionar, así que yo creo que es muy relevante eso de que al principio te genera incertidumbre, esto de no saber qué va a pasar, pero en la larga hasta te facilita el trabajo. Sí. Cuando tú piensas en una clase, no sé, de 90 minutos en que tú vas a tener que estar exponiendo y todo el rato conversando y haciendo tú todas las cosas, para los profesores es muy agotador. Sin embargo, cuando les traspasa la responsabilidad a ellos de generar el conocimiento, de pensar matemáticamente, como que uno es distinto el tipo de trabajo que uno genera. Es mucho más relajado y puedes como incluso quedarte ahí tranquilamente mientras tus estudiantes discuten y están entusiasmados y se les pasa la hora volando. Y eso es muy interesante de ver igual. Sí. Y eso yo creo que es bien relevante. Estamos a 3 minutos del horario que teníamos previsto y podríamos seguir así largo. Yo le diría a cada uno, le preguntaría a cada uno una recomendación, una idea, un mensaje para el profe que enseña matemática para estudiantes que no van a ser matemáticos, ni siquiera profes de matemática, algo que quieran compartir con ellos, así, cortito, como para ir cerrando. Algo, sí, cortito. Como esto no se termina acá en una charla, hoy tenemos muchísimas revistas de educación matemática donde se reportan experiencias de clases. Entonces, invito a los profes que hoy está todo digitalizado. Accedan a la red a mirar y que se animen a hacer algo distinto. Voy a usar una metáfora de la torta que a mí me gusta, que si meto una torta al horno durante 2 horas y la saco, me salió quemada. Vuelvo a meter la torta 2 horas, me salió quemada. Uno dice, la única forma que algo salga distinto es que haga cosas diferentes. Entonces, si uno no está conforme con lo que está pasando con tus estudiantes, hace algo distinto. Pero para que no empieces a experimentar de la nada, basate en lo que ya está hecho, que es todo lo que está documentado en revistas. Una breve yo, nos quedan pocos minutos. Es probable que la primera vez no te salga como deseaste. Repetilo. Los chicos cambiaron, no te hagas problema por eso. Repetilo, hacelo de nuevo y vos aprendiste más y cada vez te va a salir mejor. Entonces, tenete paciencia como profesor e incorpora gente, incorpora colegas que te ayuden, miradas diferentes. Pero si es necesario, repetirlo. Yo me quedo cortito diciendo que no vamos a ser medidos por cuántas veces nos caemos, sino por cuántas veces nos paramos. Por lo tanto, es importante no tenerle miedo a ese posible fracaso, no tenerle miedo a que me puedo equivocar, no tenerle miedo al que van a decir, porque siempre uno va a encontrar obstáculos. Pero la idea es que esos obstáculos uno los pueda poder saltar. Y los obstáculos no son solamente para el profesor que enseña matemática, porque los vamos encontrando día a día, porque los estudiantes y los chicos van siendo distintos. Semestre a semestre pueden ir cambiando, año a año van cambiando, por lo tanto siempre van a haber desafíos nuevos para nosotros. Pero efectivamente tenemos que aprender de eso y cada vez nos vamos a ir enriqueciendo con las experiencias de poder entregar a nuestros estudiantes y poder también decirle al estudiante que no importa cuántas veces se puede equivocar, porque mientras está estudiando, tiene derecho a echar a perder todo lo que puede echar a perder, ¿sí? Porque luego se viene un mundo, que ese mundo real, y no el de los problemas arreglados,
es el que va a tener que vivir durante 40 años o 50 años mediante sea profesional. Mira, yo solo agregaría a todo lo que ustedes dijeron, que estoy completamente de acuerdo, es que como mensaje para todos los que enseñamos es que no subestimen a los estudiantes. Muchas veces creemos que no van a ser capaces, pero la verdad uno se sorprende cuando les da una actividad compleja. Y muchas veces también lo que ocurre es que el estudiante que se dice mal para las matemáticas, resulta que el que más se entusiasma y el que empieza a amar el trabajo matemático, entonces también es una buena oportunidad para enganchar a esos estudiantes que a veces como que dejamos que se pierdan. Y yo creo que es bien importante eso, yo creo que es bien importante como ser ambicioso en lo que nuestros estudiantes pueden hacer. Sí, Eso. muy bueno. Bueno, agradecemos a nuestros 4 invitados, a toda la gente que está en el chat. Estuvieron charlando en el chat en paralelo a nuestra mesa. Ahí fueron y vinieron, se estuvieron contestando. Gabriel, te doy la palabra para que cierres. De mi parte, agradecemos a los organizadores que nos invitaron a esta mesa. Ustedes 4, que ha sido un placer tenerlos acá y escucharlos y compartir con ustedes. Gabriel, todo tuyo. Sí, yo creo que, bueno, la verdad que las conversaciones en paralelo que hubieron en el chat reflejaban un poco el espíritu, lo que nosotros teníamos en mente con Mabel al invitarlos a ustedes. De nuevo agradecerles el haber aceptado este desafío, porque bueno, de alguna manera también ahora somos 6 monos cabezones que nos metemos en el... ¿no? En un congreso MASI de matemática aplicada a presentar, a proponer, ¿no? Entre todos a empezar a pensar esto de cómo se puede, ¿cómo se llama? Poner o proponer a nuestros estudiantes esta cosa tan fascinante de resolver problemas, ¿no? Que vienen de cualquier lado, no necesariamente de la matemática, ¿no? Y me parece que acá la cuestión común, digamos, que se ha repetido, es el tema de querer comunicarme con el otro y querer poder hablar y poder trabajar colaborativamente, no tener miedo al fracaso, porque seguramente vamos a fracasar, pero lo importante es levantarnos y volver a empezar, ¿no? Y la otra cosa es no subestimemos a nuestros estudiantes, porque realmente cuando uno les deja el lugar para la creación, uno se maravilla. Así que, de nuevo, gracias a la organización del Congreso por darnos este espacio y bueno, queda la puerta abierta para agrandar esta comunidad de monos testarudos.